Eh, Hermanos, estamos estudiando el periodo intertestamentario. Vamos a comenzar. Son 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, pero ¿habrán sido 400 años de silencio? Una introducción. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Tuvieron que pasar 400 años hasta la llegada del próximo profeta de Dios. ¿Quién fue? Juan el Juan el Bautista. Bautista, eso. A ese periodo se le conoce como los 400 años de silencio, porque no hubo escrito inspirado, pero sí hubo grandes eventos históricos. Y también la redacción de escritos de gran importancia para los judíos. Quizás esos libros no fueron inspirados, hermanos, pero dejan una impronta importante en la historia, digamos, que nos ayuda a ver cómo Dios actúa a través de la historia. ¿Habrá dejado esos 400 años de silencio al pueblo de Israel totalmente solo? Les quisiera compartir un pequeño resumen de aquello que nos puede dejar más claro. Esperemos un poquitito. Eh, Ayúdame, Luquita, por favor. Espérense, hermanos. Mi, aquí, ahí, aquí estamos. Tener un verdadero entendimiento, no solo de los evangelios. Ya, vamos para allá. Sino del Nuevo Testamento. Es así entonces como iniciaremos este estudio del periodo intertestamentario. Veamos. Pienso que decir 400 años de silencio no le hace justicia a la palabra de Dios, dado que Dios siempre se comunica. Incluso estos 400 años estuvieron profetizados por Daniel y nos narra la historia de todo lo que iba a suceder en ese periodo. Y encontramos que Dios siempre está comunicándose. El camino se estaba preparando. Estos 400 años tienen un gran contenido de historia, hay mucho flujo de historia en él y lo veremos ahora en este estudio. Entonces, para ponernos en contexto, me gustaría primero ver el flujo de la historia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Entonces encontramos en ese flujo de la historia lo siguiente: la creación del universo, la caída del hombre, el diluvio sobre la tierra, luego los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes dan origen al pueblo de Israel, que son los padres de la nación escogida, y luego encontramos entonces la historia de Israel como pueblo. Allí encontramos entonces la esclavitud en Egipto, que duró 430 años, el éxodo y el tiempo en el desierto duró 40 años, la conquista de Canaán duró 7 años, la era de los jueces duró 350 años, el Reino Unido de Israel, que estuvo gobernado por Saúl, David y Salomón, duró 110 años, el reino dividido de Judá e Israel duró 350 años, el exilio en Babilonia duró 70 años, el regreso y reconstrucción de Israel y el templo duró 140 años. El Antiguo Testamento entonces culmina con el imperio medo-persa como potencia dominante sobre Israel. Israel está ahora gobernada o está sometida al imperio medo-persa. Y es así como termina el libro de Malaquías, con Ciro permitiéndoles a los israelitas ir a reconstruir Israel, que el que había realizado David, pero al menos él permitió que Israel fuera gobernado por un sacerdote bajo la supervisión de un gobernante persa. En lo religioso,
El templo había sido restaurado con menos majestad que el que había realizado David, pero al menos estaba en pie. El linaje directo de Aarón seguía adorando y cumpliendo los rituales sagrados en el templo. Esto quiere decir que la línea sacerdotal aún estaba en funciones. En cuanto a la hegemonía social, el pueblo seguía manteniéndose unido. No habían cismas políticos ni facciones entre ellos, ni estaban tampoco divididos en grupos o en partidos políticos. Tal cosa no existía en Israel. Ahora bien, nos hacemos esta pregunta: porque no habían profetas que escribieran inspirados por Dios, ¿quiere decir entonces que este periodo de tiempo no ocurrió? Por supuesto que no, claro que ocurrió y muchas cosas pasaron, pero ¿dónde podemos documentarnos para encontrar qué ocurrió en ese periodo intertestamentario? Recurrimos entonces a lo que conocemos como fuentes históricas y como no pertenecen al canon bíblico, lo llamamos fuentes paganas. Son fuentes históricas seglares. Un historiador judío muy reconocido llamado Tito Flavio Josefo nos ayuda a reconstruir parte de este periodo intertestamentario. Josefo registró la historia judía con especial énfasis en el siglo I y la primera guerra judeo-romana que ocurrió entre el año 66 y el año 70 después de Cristo. Josefo no solo registró datos acerca de la cronología de los eventos, también nos dejó mucho de lo que hoy conocemos como usos y costumbres y detalles muy valiosos acerca de eventos y sucesos que solo él pudo registrar desde la perspectiva judía. Otro historiador griego muy famoso es Heródoto, quien fue un historiador y geógrafo tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, y fue el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas en el periodo comprendido entre el 484 y el 425 a.C. Se pudiera decir que uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del último siglo son los rollos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qurán, descubiertos en 1947, llamados así por haberse encontrado en las cuevas situadas en Qurán, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría data del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. En 1997, Joan Taylor, profesora del King's College de Londres, descubre los contenidos de los manuscritos. El trabajo de Joan Taylor es sumamente interesante porque los pergaminos fueron descubiertos en 1947 en un hallazgo arqueológico realizado en Cisjordania. Los rollos fueron encontrados y al parecer estaban totalmente en blanco. Pero no fue sino hasta 1997 cuando Joan Taylor empezó a estudiarlos y descubrió que había contenidos escritos, pero la tinta no se veía. Así que aplicando una técnica muy revolucionaria pudo descubrir todo el contenido que estos supuestos papeles en blancos tenían. Para que ustedes puedan apreciar un poco más el valor de estos textos encontrados, pueden validar que la Septuaginta se escribió en el 280 a.C. Los pergaminos de Qurán son del 250 a.C., es decir, son más antiguos que la Septuaginta. Entonces, estos pergaminos añadieron un gran valor, puesto que se encontraron todos los libros del profeta Isaías, se encontraron también todos los libros referentes a crónicas, reyes, salmos, es decir, muchos libros que hoy la Septuaginta tiene y que damos por ciertos, fueron ratificados cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, dado que decían exactamente lo que se había escrito en los libros de la Septuaginta. Los rollos del Mar Muerto apoyan una gran riqueza, dado que estos 972 manuscritos también poseen muchos libros apócrifos, de los cuales ya vamos a conversar, y muchos libros históricos escritos por diversas personas que nos permiten reconstruir parte de lo ocurrido en estos 400 años intertestamentales. ¿Qué son los libros
apócrifos. Los libros apócrifos los definiremos más adelante. Ahora pondremos atención a lo que nos respecta en la primera parte de nuestro estudio sobre la historia de cómo llegamos, cómo nos acercamos al periodo intertestamentario, perdón. Aquí va. Ahora sí, dicho todo esto, entonces comencemos a reconstruir la historia de Israel. Haciendo un poco de historia, en el periodo de Saúl, de David, de Salomón, esto que ven en sus pantallas era el mapa del reino de Israel, cuando era el Reino Unido. Este era el espacio territorial que tenían o que Dios les había otorgado para que fundasen allí la nación de Israel. En 1931 a.C. se dividieron en dos reinos. Véase Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 24. El reino del norte, que llevaba por nombre Israel, tenía como capital Samaria. Ellos estaban conformados por 10 tribus y fueron conquistados por el rey de Asiria. Por otro lado, tenemos al reino de Judá, que era el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Estaba conformada por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Fueron conquistados por el rey de Babilonia. Hablemos entonces del imperio babilónico, el cual ocurrió en el 605 a.C. En el 605 a.C., Nabucodonosor sube al poder, derrota al imperio asirio, también sitia a Jerusalén por 2 años y derroca al rey de Judá, Joacim. Lleva al primer grupo de judíos al exilio, entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Véase Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7. En el 586 a.C., Nabucodonosor, por medio de Nabuzaradán, su general, destruyó el templo de Salomón. Aquí empieza el segundo exilio de 70 años en Babilonia. Entonces, geográficamente, en el 605 esto se miraría así. Babilonia se convierte en un imperio, el imperio babilónico, que es toda esta marca roja que ustedes ven, conquista Israel o conquista los 2 reinos de Israel, el norte y el sur, expandiendo todo su territorio. Luego viene la deportación y son llevados entonces por todo este territorio a Babilonia, donde se habrían de cumplir los 70 años de exilio. Cuando estamos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que existen unos lugares que se llaman sinagogas. Bueno, estas sinagogas se cree que se crearon durante el exilio en Babilonia, dado... Ahí vamos a hacer una pausa para en un momento más seguir. Vamos a irnos ahora al Power. ¿Se ve, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí? ¿No los veo? Sí, sí se Ya. ve. Perfecto. Tenemos entonces, vemos, hermano, a través de lo que estaba hablando el profesor, que en los libros de Daniel tenemos un referente total de todo lo que iba a suceder en este periodo intertestamentario, partiendo por la conquista del rey Nabucodonosor en el imperio babilónico. Este periodo intertestamentario, el objetivo de este estudio es que estudiemos la historia y los cambios sociopolíticos, y la historia y literatura apócrifa, como ustedes vieron, cómo se formaron estos libros y también, como dice ahí, en el siglo, ¿cierto? En el siglo ya XX, empezaron a descubrir todos estos libros y pudieron ratificar, y podemos ver también eso, hermanos, cuando vimos todo aquello que encontraron en esas vasijas, vemos que esto es real, que esto pasó, que esto sucedió. Son libros importantes y su impacto en tanto ya sea como en esos tiempos de Israel, de Jesucristo, como en el de nosotros, son grandemente impactos de fe, impactos para avanzar en esta comitiva, ¿no? De adorar a un Dios vivo y de servirle. Esas referencias están justamente en los libros apócrifos, Primera Macabeo 1:1-15. La expectativa mesiánica, que es el otro punto, y el desarrollo del judaísmo. Lo veremos en la influencia en el Nuevo Testamento a través de las referencias Malaquías 4:5-6 y Lucas 2:25-38, en el cual vemos, ¿cierto?, que el espíritu termina Malaquías
pero también en Lucas el espíritu de Elías, como dice que estábamos esperando el espíritu de Malaquías, de Elías, y puede ser que Juan el Bautista o Jesucristo, ahí ellos andaban buscando algo que les diera una esperanza para tener nuevamente esa identidad como pueblo de Dios. Vamos, siguiente, a la otra diapositiva. Los cambios sociopolíticos, ¿cierto? Es cuando viene un gobierno que precede ¿cómo se llama? Se, se apodera de una ciudad, de un país, los vuelve a su cultura. Todas estas cosas sucedieron en el pueblo de Israel y en el caso de los israelitas, la esperanza de un rey de la descendencia davídico se había esfumado. Desaparece su identidad mesiánica. Ahora también, hermanos, también vemos que también en esto de la descendencia davídico se acaba también ese gobierno teocrático. En el estudio me he dado cuenta que ellos tenían un gobierno que solamente Jehová a ellos, como ustedes pudieron estudiar en los libros históricos, pero ellos ahora quisieron rey. Pero también Dios usó eso, también usó esta monarquía para él también cumplir ese propósito de que un día iba a enviar a su hijo para salvar al mundo. Para Dios, nada se le escapa, como dice Carvac, Él trasciende en la historia, Él está con nosotros, acompañándonos. Los imperios influyentes fueron que conquistaron, ¿no? Que más sometieron, que conquistas sometieron, lo llevaron a a la esclavitud a los pueblos de Israel, que ya el pueblo de Israel ya se llamaban judíos, porque el pueblo de Israel ya había sido el reino del norte llevado por los asirios, quedaba el pueblo, solamente el pueblo de Judá, y esos son trastocados por estos imperios que influyeron en ellos a través de su cultura y sometiéndolos también a tortura. Fueron el imperio babilónico, imperio medo-persa, griego y romano. El imperio babilónico. El segundo grupo, vimos en resumen a través del hermano, también se habla que en este imperio babilónico, en la segunda exilio, en la segunda llevadera de este pueblo de Israel hacia Babilonia, este rey Nabucodonosor destruye el templo de Salomón, ¿no? Por medio de su general Nabuzaradán. Y al destruir el templo, hermanos, se acaban los sacerdotes, se acaban los sacrificios. Por lo tanto, ellos quedan invalidados. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo adoramos a Dios? Si en el templo estaba el arca donde habitaba el Espíritu de Dios, Él nos hablaba y ahí éramos redimidos. ¿Qué hacemos ahora? Empezaron ellos a pensar y se crean las sinagogas, congregación, asamblea o estar juntos para debatir la Torá. Hay un profesor que también lo busqué a través de YouTube y tiene algunos libros, él es este rabino, él es un profesor judeocristiano, ¿verdad? Que tiene una iglesia en Tel Aviv, ¿no? Chosen Pupil, no sé mucho inglés, pero es así el nombre que él tiene, que tiene, tiene 70 misioneros para evangelizar y volver a los judíos a Cristo. Esa es su misión, y no solo a ellos, también a Arabia. Y este profesor dice que en sus libros, en uno de sus libros, que cómo se crean las sinagogas. Y fue entretenido la observación de esto, que empezaron a decir de dónde nosotros, qué seguimos. No tenemos quien nos lea, nos lea la Torá. A ver, dijo, ¿no se acuerdan ustedes que estaban los escribas? Claro, dijo, mandemos a buscar los escribas entre la tribu de Judá o de Benjamín. Se acercaron estos escribas y le dijeron, mira, queremos que tú nos leas las escrituras. Pero si cuando destruyeron el templo, destruyeron todo, Nabucodonosor destruyó la lectura, todo. ¿Tú la sabes de memoria? Sí. Enséñanos, por favor. Y estos escribas, tal cual como escribían, ellos, porque era una cosa cuando ellos escribían la Torá, la relacionaban entre todos los escribas, y si había alguna diferencia en esa Torá, volvían a escribir nuevamente todo, hermanos, todo, hasta que quedara perfectamente tal cual.
como habían sido los hechos, como habían sido las palabras de Yahvé. Así que, ¿quién mejor que ellos? Entonces ellos empezaron a enseñarle a esta gente, reunámonos en las casas. Y fueron tanto que al final hagamos un espacio, formemos algo y le pidieron, obvio, a a este imperio que los tenía a ellos, y ellos le dieron permiso, háganlo. E hicieron como una sala grande, y a eso se le llamó sinagoga, ¿no? Que era la congregación, era una asamblea, o simplemente el estar juntos. ¿Para qué? Para debatir la Torá. ¿Por qué debatir, dirán ustedes? Debatir, hermano, porque cuando se levantaba un escriba y decía algo de la escritura, tenía otro escriba, tenía que a él debatirle. ¿Y saben por qué hacían esas cosas? Para que este escriba no se llenara de ego. Entonces, porque al llenarse de ego ensuciaba el mensaje, la palabra que salían de esa escritura hacia ellos, hacia ese pueblo pequeño, pueblo de fieles, porque no todos se interesaban en escuchar la palabra de Jehová ya, era un grupo pequeño. Entonces, para eso había ese debate. Entonces nos recordamos nosotros cuando Jesucristo leyó la Torá, ellos le debatían una de las cosas y él, no, yo soy, de este se habla, de mí. Es en lo que esta escritura hablan de mí. Entonces se estaba haciendo, se estaba apropiando de la Torá. Entonces ellos, claro, por algo, se rasgaban, quisieron matarle. Y muchas cosas. Esas son, ahora entendemos un poco más los sucesos del Nuevo Testamento al nosotros estudiar profundamente el intertestamentario, y como aquí vemos también un poquito antes de terminar el libro del Antiguo Testamento, con aquellos opresores que tuvieron el pueblo de Israel. La Torá eran escritos en pieles a mano y eran muy caros. Solo los más acomodados tenían estas copias. Cada sinagoga tenía su rollo de la Torá. Ustedes vieron también atrás, cuando vieron en el video, que para obtener, mostraron un rollo grande. En estos tiempos, para obtener una copia de esos rollos, hermanos, son como $100.000, un poco más. Y en esos tiempos también sucedía algo parecido. Las personas, los escribas que tenían la Torá, y un grupo de fieles que quería tener la Torá para ellos también, tenían que pagar, porque eso era muy caro, hermano. La Torá era evaluada como los precios, el valor más grande que podía tener el pueblo de Israel. Eran sus tesoros. Entonces, después se fueron formando más sinagogas y cada uno tenía ya su rollo de la Torá, juntaban dinero y obtenían las copias iguales. Eran copias iguales. Las sinagogas dieron origen a un nuevo cargo denominado rabino. Estos rabinos eran originalmente escribas que habían memorizado todos los escritos. Ya. Entonces, ahí hay un enlace también, nuestro Nuevo Testamento, Merrill Tenney, El Estado Judío. Ese es un libro que yo les puse ahí por si quieren informarse más sobre esta historia y aprender sobre el intertestamentario y también lo que pasó en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano. Todo eso, ahí les dejé un pequeño regalo ahí para que lo busquen. Vemos ahora la otra diapositiva. Israel tuvo etapas históricas en el periodo intertestamentario. Fue avasallado por el periodo persa, por Ciro, el rey Ciro, periodo griego por Alejandro Magno, periodo macabeo o asmoneo, un pueblo que luchó por volver a su identidad judía. Y tenemos el periodo romano, Pompeyo, donde se forma toda la obra maravillosa, salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el periodo persa vamos a rescatar, hermanos, que Ciro, conocido como el Ciro el Joven, es el rey no judío más celebrado del Antiguo Testamento, debido a su edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Fue como un hijo, le decían que era como un hijo de, 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 de ellos, de Dios, un enviado, perdón, un enviado de Dios.
Está Segunda de Crónicas 36, 22, 23, Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Todo eso tiene una referencia, ahí pueden leer, tener la fuente a través de la escritura, donde sale la historia de este rey Ciro, el medo persa. El profeta Isaías lo anuncia como el ungido y pastor del Señor. Imagínense. Isaías 44, versículo 28 y el 45 con el versículo 1. Vemos también los escritos de Ageo, Ciro, el persa, porque él era un persa, pero también conquistó a los medos. Luego pasó a Babilonia. Imagínense, ¿no? Si era un conquistador muy eminente. Dios, como Señor de la historia, se valió de este pagano para destronar reyes, conquistar pueblos y dar libertad a los cautivos. El dominio persa permitió que los judíos gozaran de bastante libertad. Los persas permitieron que fueran gobernados por un sumo sacerdote, imagínense, sujeto a un gobernador persa. Eso era también para que ellos también pudieran pagar impuestos y todo lo que demandaba tener a un emperador, a un rey. Durante este período creció la tensión entre los judíos que habían vuelto y los habitantes de raza mixta, de la tierra de Canaán, quienes se habían establecido principalmente al norte de Judá, en la región conocida como Samaria. Los samaritanos mezclaron el culto al Señor con el de las deidades paganas. ¿Cuál eran esas deidades y de qué nación? Eran las deidades asiria y de Damasco. Al terminar el exilio, los judíos habían adquirido tres características. Todos eran llamados judíos. La diferencia entre el reino del norte y del sur dejó de existir. Ya como había sido llevado el reino del norte, se había dividido todo el reino que había formado David, Salomón y Jeroboam, ¿no? Saúl, perdón, David y Salomón. Habían ellos sido conquistados por el pueblo, por el imperio asiria, los sacaron a todos, dejaron algunos allí, los esparcieron por toda Europa y quedó solamente el reino del sur, que era de Judá, también con un pequeño pueblo que era de la tribu de Benjamín. Entonces, por lo tanto, de ahí toma el nombre judíos, de un pueblo judíos, por el nombre Judá, que era una de los hijos de Jacob. La diferencia entre el reino del norte y del sur dejó de existir. Los judíos, punto 2, los judíos regresan aborreciendo la idolatría. Ahora el pueblo adoraba al único Dios. Ya instalados en Jerusalén, ellos ya no querían saber nada de la idolatría, un pueblo que quería adorar al único Dios. Se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial también. Los judíos eran el único pueblo de Dios, mientras las demás naciones son consideradas bárbaras o gentiles. En este punto de acá, hermanos, también nosotros reconocemos, cuando Esdras también lee la Torá y también ya llegando a Jerusalén, empieza también la división, sacando a toda gente pagana. Y decía este profesor el nombre, justamente, no sé, traspapeló el título de este profesor. También enseña también él, ¿no? Se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial que tampoco lo había dicho Jehová así tal. No era que exterminaran ni echaran, era una realidad diferente, era la realidad, la verdad que Dios tenía con el pueblo de Israel, era de que el pueblo sí acentuara la alabanza, la adoración al Dios vivo, ya con su templo, y que todos fueran convertidos a este Dios. Entonces, de lo contrario, nunca Abraham, hermano amado, yo esto aparte, en mi opinión, nunca Abraham hubiera podido estar en el lugar de ser uno de nuestro padre, aquel que vio la visión de Jesucristo, el que a él y fueron la promesa de una tierra prometida. Él era de Ur de los Caldeos. Él era un madianita, imagínense, de Ur, madianita me parece, no me acuerdo, para no mentir, pero estaba viendo en Ur de los Caldeos, estaba con ahí, todo eso era pagano, pero Dios lo llama para hacer de él, que era, ahora me acuerdo, que él era uno de los descendientes de los hijos de Noé,
de Sem. Abraham era descendiente de Sem, hijo de Noé, que estaba viviendo en Ur de los Caldeos, lo llama para que él se aleje de toda su parentela y haga una nación para Dios. Y que de él venía el Mesías, ¿no? Los judíos, ese era algo que quería rescatar que habla este profesor, en el cual que fue, la idea era de que de ahí en adelante no se casaran ni hicieran pacto con gente que adorase ídolo, pero que sus familias se volvieran enteramente a Jehová, con todo ello así tal como habían venido. Dice este judío que esa era la realidad que se había hecho entonces, pero Esdras, para cumplir y con temor también que Dios no lo fuera a castigar, fue duramente, él ratificó en esto, duramente él planteó que había que limpiar la raza judía, ¿no? Seguimos. Tenemos ahora en el 333 y 167 antes de Cristo, ya miren todo ese tiempo, Israel vuelve a ser conquistado, vuelve a ser esclavo por el periodo griego. En la segunda mitad del siglo IV, Alejandro Magno lanza su campaña de conquista del inmenso imperio de los persas, ¿m? Que se ve coronada por uno de los éxitos militares más grandes de la historia. Alejandro Magno era un conquistador hermano ambicioso, era un joven, tenía veintitantos años, 22 años cuando empezó su padre, lo, ¿cómo se llama? Lo preparó y él salió, pero él era un joven lleno de estrategias y en el año 333 antes de Cristo los griegos conquistaron a Persia. Alejandro Magno entra en Jerusalén un año después, durante su gran campaña para conquistar Egipto. Con ello, Judá, que era una provincia del Imperio Persa, pasa a depender de los nuevos conquistadores. Aquí hay algo también, hermano, como decimos tanto que es un año de silencio, pero fíjense lo que pasa en el 332 antes de Cristo. Después de todo, aquí hay la fuente, si ustedes se preguntan, es espérenme un poquito, la fuente es la Antigüedades de los Judíos, tomo 2 del capítulo séptimo, página 258, del gran escritor y filósofo Flavio Josefo. Él era un judío. Dice Flavio Josefo en uno de sus libros, la página 258, que ocurre lo siguiente. Después de tomar Gaza, Alejandro marchó contra Jerusalén. Y el sumo en el 332 a.C. Ya estamos ya dentro ya del periodo intertestamentario. Y el sumo sacerdote Yadúa, por mandato de Dios en una visión, adornó con guirnalda la ciudad y le salió a recibir. Al ver al sumo sacerdote ataviados con vestiduras blancas, Alejandro cayó postrado en adoración. Y levantándose, abrazó al sumo sacerdote. Qué raro, hermanos. Un conquistador pagano abrazando al sumo sacerdote en vez de haberlo esclavizado. ¿Qué pasó aquí? Parmenio le criticó, que era uno de los comandantes que andaba con Alejandro Magno. Le criticó, pero le dijo que pero Alejandro le dijo que en el traje del sumo sacerdote traía una figura que era la que él había soñado y que le había dado órdenes que conquistara Persia. Entrando a Jerusalén ofreció sacrificio entonces cuando vio que en sus vestiduras estaba la misma imagen que él había visto en sueño. Entonces, y le fueron mostradas, ofreció sacrificio a ellos y le fueron mostradas las profecías, imagínense, de Daniel 8. Este sacerdote Yaduá le muestra que en Daniel 8 habla de él. Concedió a los judíos, no solamente en Judea, sino también en Media y en Babilonia, el libre ejercicio de sus propias leyes, eximiéndolos del tributo durante el año sabático. En el capítulo 8 de Daniel habla del macho cabrío, peludo, decía en la NTV, que hablaba del imperio de Grecia. Imagínense cómo Dios ya aquí estaba obrando y aquí se estaba cumpliendo simplemente lo que Dios Jehová le había mostrado a Daniel. Aparece Samaria. Otro evento de gran importancia fue la construcción de una réplica del templo de Jerusalén.
en el monte Gerizim, en Samaria, año 330 a.C., y posteriormente destruida en el 199 a.C. por Juan Hircano. Es a este monte que se refiere la mujer samaritana en Juan 4:20, al hablar con Jesús. A esa altura ya el templo había sido destruido, pero los samaritanos seguían adorando en sus ruinas. Ya entrando, todo esto sucede, hermanos, ya entrando en la muerte de Alejandro Magno, que duró muy poco. Habrá duró, mire, 33 años de edad. Un joven enérgico, un joven totalmente sano, pero también un joven orgulloso. Y a través de tantas conquistas, él bebía, comía, hermano. A su muerte viene la disputa de los sucesores. Vamos a ver aquí un video también que les tengo, y con eso ya terminaríamos las clases, ya quedaríamos para la otra clase. Luquita, ¿me ayudas? Vamos a ver aquí, quiero apurarme, no quiero dejar de compartir eso. Deja el modelo. Perdón. Aquí, hermanos, vemos. Vamos a rapidito, vamos a ver. De imágenes de sus dioses, como los reyes del sur. Ptolomeo I asumió el control de. Bueno, como vemos, aquí vamos a poner esto. Espérenme un poquito. Espérenme. Luquita, ¿me ayudas nuevamente, por favor? Quiero achicarle para mostrar mi diapo. Ayúdame, por favor. ¿Qué cosa? Quiero volver al Zoom a mostrar las diapositivas. ¿Listo? Ahí, perfecto. Gracias, mi amor. ¿Listo? Aquí vamos a leer un poquito acá. A su muerte viene la disputa de los sucesores. La guerra de los diádocos o sucesores fueron una serie de conflictos, hermano, en los que intervinieron las fuerzas de los sucesores de Alejandro Magno, que lucharon para repartirse el imperio de Macedonia desde el año 323 a.C., cuando falleció Alejandro, al 281 a.C., cuando se libró la batalla de Corupedio. Aquí vemos a los cuatro sucesores después de que Alejandro Magno fallece. Se dividieron todas las conquistas ellos. Hubo una gran desorden, eh, de, actos disolutos entre toda Grecia, se pelearon uno entre ellos, tuvieron que los generales, los que andaban con Alejandro Magno, defender el puesto hasta que llegan a un acuerdo y queda Casandro en Macedonia, Seleuco, Babilonia y Siria, ponga atención en este nombre, Seleuco, Lisímaco, Tracia y Asia Menor, y Ptolomeo en Egipto. También un nombre que también quiero que pongan harta atención. Aquí las guerras de los diádocos fueron una serie de conflictos, y la referencia está en Daniel 8:7, cuando habla de los cuatro cuernos. Casandro, Greco-Macedonia, Seleuco, Greco-Babilonia, y Siria, Lisímaco y Greco-Tracia y Asia Menor, y Ptolomeo, Greco-Egipto. El pueblo de Israel o la nación judía quedó entre dos imperios entonces ahora. El imperio de los Ptolomeos y el imperio de los Seleucidas. Perdón. Ahora vamos a pasar ahora. Espérenme un poquito. Ahí sí. ¿Alguien que me diga si acaso está viendo el video? Por favor. No, no, ¿No? hermana. Ya, No, Luquita, no se ve. quiero el videito. Perdón. ¿Listo? ¿Ahora sí, hermanos? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora voy a agrandar la imagen. Cualquier cosita me avisan, por favor. Israel.
y les ¿Está dio escuchándose? estos años del periodo intertestamental. Año 323 ¿Se escucha? antes de Cristo. Los dos reinos que afectaron a Israel fueron Sí. los Ptolomeos, que estaban en Egipto, y los Seleucidas, que estaban en Siria. En el 323 a.C., Ptolomeo asumió el dominio de Egipto y Seleuco asumió el control de Siria. Los Seleucidas son identificados como los reyes del norte y los Ptolomeos eran identificados como los reyes del sur. Ptolomeo I asumió el control de Israel y les dio plena ciudadanía a los judíos y estimuló la erudición. Ptolomeo Filadelfo II pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara a Alejandría 70, más correctamente 72, 6 por cada una de las 12 tribus, eruditos judíos, para realizar la traducción de las escrituras hebreas al griego. Esto es lo que conocemos como la Septuaginta y lo que nos permite tener el canon del Antiguo Testamento. La Septuaginta produjo un gran avance religioso, porque para este entonces la gran mayoría de los judíos no hablaba hebreo, sino griego. La traducción impulsó el conocimiento y las enseñanzas de la ley. Bajo los reyes Ptolomeo, los judíos tuvieron una buena vida. En esta época ocurrió lo que yo llamo el milagro de la Septuaginta, cuando los eruditos examinaron las 72 traducciones que se hicieron por separado y por personas que no se conocían entre sí y que no estaban ni cerca ni se habían visto nunca jamás, se descubrió que dichas traducciones eran idénticas a la perfección, como si hubiesen realizado 72 copias exactas, incluso en los relatos que construyeron de memoria. Dicho de otra manera, este es uno de los grandes milagros y yo sé que la mano de Dios estuvo interviniendo durante este periodo, porque es así como tenemos los libros del Antiguo Testamento que hoy conocemos, lo cual conforma el canon del Antiguo Testamento, y esto se debe a la Septuaginta. En el 298 y 198 antes de Cristo, los seleucos lucharon incesantemente por conquistar Israel y se cumplieron los 100 años de batallas profetizadas por Daniel en el capítulo 11 entre el reino del norte y el reino del sur. Quiero que de forma gráfica puedan ver esta lámina. Los seleucos, toda vez que iban a invadir a los ptolomeos, tenían que pasar por Israel. Y toda vez que los ptolomeos querían invadir a los seleucos, tenían que pasar por Israel. Entonces Israel quedó como la cereza del pastel en medio de dos imperios que buscaban conquistarse mutuamente. Israel sufrió muchísimo durante estos 100 años, producto a las batallas y complot continuos que se daban en sus tierras, dado que ellos eran la frontera entre ambos reinos. Durante el tiempo de los 100 años surgió un partido muy poderoso e influyente entre los judíos llamado los helenistas, que estaban ansiosos por introducir en la nación la cultura y el pensamiento griego. Más adelante adoptarían el nombre de saduceos o racionalistas. Eran la clase alta pudiente, eran los encargados de mantener la paz entre judíos y sus colonos. Eran racionalistas, no creían en la resurrección ni en los ángeles, entre otros. Solo aceptaban la Torá como único precepto de Dios. No eran mesiánicos y eran altamente racionalistas. Por otro lado, surgieron los nacionalistas hebreos, que deseaban conservarlo todo conforme al orden mosaico. Estos se fueron haciendo cada vez más populares y poderosos y se hicieron llamar fariseos, o lo que traduce su nombre, separatistas. Los fariseos fueron una secta judía surgida hacia el 198 a.C., que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia
el predestino y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que más allá de los mandamientos escritos, la ley oral también fue transmitida por Moisés y debía cumplirse. Originalmente los fariseos tenían la intención de conservar la pureza, de conservar los preceptos de la ley, y se conformaron como grupo para mantener viva la ley mosaica y cumplirla según las ordenanzas de Jehová. Hay un evento relatado en el libro de Hechos, capítulo 23, que me gustaría contarles. Versículo 6. Esto tiene que ver cuando Pablo fue apresado y querían juzgarlo. Entonces Pablo se da cuenta que este grupo de jueces está conformado por fariseos y saduceos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, ¿lo ven? Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque sabía que los fariseos lo iban a defender. ¿Por qué? Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Y él estaba diciendo: miren, yo estoy aquí y este grupo de saduceos me está juzgando porque yo creo en la resurrección igual que ustedes. Está haciendo esa similitud, versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, destruyó completamente esa asamblea, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrastrasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es decir, Pablo se salió con la suya, se escabulló de todo esto. Cuando ustedes estén estudiando el Nuevo Testamento y se encuentren con estos relatos, entonces este periodo intertestamental les está dando piso para la interpretación bíblica y para entender qué estaba sucediendo en ese momento. Ahora hablemos del Sanedrín, otro ente que nos los encontramos en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, según la tradición judía, el origen del Sanedrín data de la época de Moisés y su creación es una ordenanza de Dios, según ellos. Números, capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ellos entonces dicen que el Sanedrín que ellos conformaron y que luego encontramos en los evangelios se debe a esta ordenanza de Moisés. Sanedrín, esta palabra significa literalmente sentarse juntos. Fue una asamblea o consejo de sabios estructurado con 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de jueces. En el periodo del Segundo Templo, el Gran Sanedrín se reunía en el templo, en Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas. El Gran Sanedrín se reunía todos los días, excepto en los festivales judíos y en el sábado, lo que conocen como el Sabbat. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres prominentes de la nación. El Señor Jesucristo fue presentado ante el Sanedrín de su época. Leamos Lucas capítulo 22 en el versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo,
los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, esto es, a Jesucristo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y el Señor Jesucristo le respondió y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonios necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Esta es la conclusión a la que llegó el Sanedrín, que se reunió para juzgar al Señor Jesucristo. El jefe del Sanedrín era el sumo sacerdote Caifás para ese momento. Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ese lugar era el Sanedrín. Los selenios. Los selenios no son nombrados directamente en la Biblia, o al menos no son presentados en los evangelios. Sin embargo, su influencia está tras bastidores en el contexto de esta historia. Los selenios eran una secta judía que, con la esperanza de escapar de las impurezas y rituales, se constituían en colonias separadas, alejadas de los suburbios. Cada agrupación tenía su propia sinagoga, leían constantemente la ley de Moisés y se esforzaban en observarla en todos los detalles de su existencia. Característica de la secta de los esenios: dualismo cronológico y dualismo ético. El mundo se polarizaba entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. 2. Tenían un alto contenido de teología apocalíptica. Ellos definitivamente creían en la destrucción del fin del mundo. 3. La convicción de que la historia está predestinada, o que todo lo que ocurre ya está predestinado. Ellos creían que todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, ya eso está totalmente predestinado. La demonización de las demás personas. Ellos veían a las otras personas como demonios, y ya en el mundo espiritual manejaban argumentos sobre demonios que poseían a las personas. Los esenios no menospreciaban el matrimonio, pero se abstenían de él. De allí ya ustedes conocen algunas agrupaciones que tienen por hábito también abstenerse del matrimonio. Practicaban la medicina y creían en las curaciones milagrosas. Eran totalmente pacifistas. Algunos comentan que como ellos vivían en el desierto, entonces Juan, el profeta, tuvo cercanía con ellos, porque Juan vivía en el desierto y se alejaba de los suburbios. Lo mismo ocurre con algunas interpretaciones. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para las tentaciones, dice que esos 40 días y esos 40 noches lo pasó en territorio de los esenios. Entonces, ellos no son nombrados directamente en los registros de los evangelios, pero claramente son escritos en los libros de Josefo como una agrupación, y su influencia se hace notar tras bastidores a lo largo de los evangelios. ¿Recuerdan que les comenté de los rollos del Mar Muerto? Bueno, se le atribuyen todos estos rollos a los esenios. Para esa misma época de los 100 años, también estaba el joven sacerdote judío que estaba casado con una samaritana, que fue a Samaria y, en rebeldía contra las leyes judías, construyó un templo en el monte Gerizim. Ahora, encontremos el valor de este templo de Gerizim y por qué los samaritanos consideran que el templo correcto debió haber estado en Gerizim y no en Jerusalén. Leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Esto es Dios hablándole a Moisés, y le dice así: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces ellos dicen que la bendición está en el monte Gerizim. Por lo tanto, el templo
debió haber sido construido en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Y entonces existe esta batalla entre el templo realizado en el monte Gerizim y el templo realizado en Jerusalén. 198 a.C. Los seleucidas toman Israel. En el año 198 a.C., Antíoco III el Grande tenía dos hijos, uno de los cuales le sucedió y reinó solo unos pocos años. Cuando falleció, su hermano ocupó el trono. Este hombre llamado Antíoco Epifanes IV odiaba a los judíos. Se convirtió en uno de los más malvados y violentos perseguidores de los judíos que... Bueno, aquí hemos visto parte, hermanos, parte de de lo que respecta, ¿no? Sobre el periodo intertestamentario. Son las 10:15, por el horario, por todo. Eh, Vamos a finalizar esta clase con unas últimas diapositivas, como resumiendo que Ptolomeo II, Filadelfo, hubieron grandes cosas ventajosas en esto, ¿m? En este, ¿cómo se llama, no? En este imperio de Ptolomeo. Dice que el pueblo de Israel o la nación judía quedó entre dos imperios, Seleucida y los Ptolomeos. Ptolomeo gobernaron ellos, estuvieron al mando 323 al 198 a.C. Asumieron el dominio de Egipto. Ptolomeo I les dio plena ciudadanía a los judíos, estimuló la erudición. Bajo los reyes Ptolomeos la suerte de los judíos fue buena. Fue buena en parte, hermano, claro, sí, porque se llenaron, le otorgó, digamos, mucha erudición en la filosofía. De ello nace también muchas palabras que en el Nuevo Testamento se practican, cielo y la tierra. Entonces, pero también fue algo problemático porque el pueblo también de Israel, por temor también ellos, y también porque también, digamos, eran dados a la idolatría, no todos, que ellos empezaron a cortar sus vestiduras, empezaron también ellos como empezaron a trabajar en ese lugar, a tener dinero, a compartir también en las piscinas que tenían los griegos, se bañaban desnudos, entonces hacían muchas prácticas, hermanos, que siendo pueblo de Dios, no, para ellos no les identificaba a aquellos que sí seguían la ley, que todavía ellos luchaban para encontrar esa identidad, esa santidad que Dios le había impartido desde la Torá. Entonces, fue, por un lado, cultural, fue ventajoso, pero también como sus ideologías fueron impregnadas en muchos de los jóvenes, había también, empezaron a maltratar a sus mujeres, ¿no? Los judíos empezaron a tomar costumbre de los griegos, como a silenciar a la mujer. Cada día es de ahí que nace, hermano, la sinagoga. Si bien es cierto, se ve ahí varones, eran fotos medias machistas estas, pero realmente, como habla el profesor, que aquí tengo el nombre, David Sedaka, un judío mesiánico, eran hombres y mujeres que escuchaban la palabra unidos ahí, se reunían en las casas, toda la familia, pero con estas costumbres griegas, estas sinagogas ya eran totalmente androcéntricas, antropocéntricas, eran solamente de hombre, la mujer tenía que estar fuera, detrás de una reja, con sus hijos. Ellos estaban dentro, entonces muchas costumbres eran ventajosas, pero otras no. Por consejo de Demetrio, el prefecto de la Biblioteca Real pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara a Alejandría 72 eruditos judíos para realizar la traducción de las escrituras hebreas al griego. De aquí se forma la Septuaginta, algo totalmente, objetivamente positivo. Por eso les digo yo, igual, a través de la historia universal, a través de estas conquistas, que fueron igual sufrientes, denigrantes,
trastocaron también los principios judaicos, pero también el Señor los usa, imagínense ya, todo ya estaba imperado por el idioma griego, pero se le pone en su espíritu a Ptolomeo II, ese espíritu culto, eh, de él tener en su biblioteca ese libro, esa Torá, ese decía, esos cueros que andan ahí, esos rollos, yo los quiero para mi biblioteca, porque era un fanático él hizo la biblioteca en ese tiempo. Entonces, la tradición dice que a los 72 días se terminó la traducción de la Torá. Al examinar todas las traducciones se descubrió que eran idénticas, perdón ahí la palabra idéntica, es idénticas, disculpen la ortografía, me equivoqué, aunque tipé mal. Aunque cada traductor había trabajado por separado, se piensa que el Pentateuco o la Torá fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II en el año 285 al 246. ¿Dónde sacamos esto? En los escritos de Flavio Josefo. Los testimonios de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo confirman que esta primera traducción solo se refiere al Pentateuco, eso entre comillas. Más tarde vendrían las traducciones de profetas anteriores y posteriores a lo escrito y la producción de nuevos libros en griego, en un proceso de 4 siglos que se extenderá hasta el siglo I o comienzo del siglo II después de Cristo. Este sería la clase de hoy, hermanos, que espero que haya sido de bendición. Terminamos la primera parte del periodo intertestamentario. El Señor les bendiga por su atención. Espero que les haya servido para objetivamente para comprender más el Nuevo Testamento. De aquí vemos mucho que tiene que ver con Luquita, tenemos mucho que ver con todo con todos los sucesos, con todo lo que, aquí también vemos que aquí nacen estas diferentes, ¿cómo se podría decir? Nacen los fariseos, nacen los saduceos en el periodo intertestamentario. Hay algo que aquí les quiero acotar antes que terminemos, para que sepan ustedes, para que sepan ustedes, los fariseos en ese tiempo, pero un poquito, después para ver, voy a decir unas palabritas y de ahí me lo cortas. No, sí, está ahí en la pantalla. Deja de, claro, compartir esto. Salí de ahí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahora vuelven a la clase. Perfecto, hijo. No. ¿Ya? Pero un poquitito aquí, no te muevas. Salga nomás de la diapositiva. Entonces, como les decía, hermano, en esta reunión de los fariseos nosotros criticamos ya en el tiempo de Cristo. Después de Cristo vemos unos fariseos totalmente déspotas, legalistas, pero ellos también, cuando tuvo toda esta revolución de Antíoco Epífanes, toda esta revolución de los macabeos, ellos hermanos fueron los puros, ellos fueron los fieles, digamos, que guardan la ley y tratan de que el pueblo vuelva a Dios, que no sean idólatras. Cuando esto los acusaron a Epífanes IV, llegó a sus oídos, hermano, él mandó a matar, murieron 400 fariseos, hubo un asesinato grande. Entonces vemos que ellos al principio tenían impregnado en su corazón en la fidelidad hacia Dios. Después de Cristo, como van a salir más en la otra clase, ahí ya va todo cambia. Lo dejo ahí en pausa para que ustedes puedan, los dejo ahí para que vuelvan, ¿no? Eh, Bendiciones. Que el Señor les bendiga a cada uno y espero que les haya sido de grande edificación esta primera clase. Bendiciones.